Para alguien que estudia por primera vez el final de Marcos, el dato más asombroso y enigmático es que el Evangelio original termina abruptamente en el versículo 8 del capítulo 16. En medio del miedo y del silencio, sin apariciones de Jesús resucitado. Revisemos qué dice este texto lo más literal al griego original. Y saliendo huyeron de la tumba porque las dominaba el temblor y el asombro, y a nadie dijeron nada, porque tenían miedo. Los manuscritos griegos más antiguos y confiables que existen, como el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus, cierran la historia justo cuando las mujeres huyen de la tumba vacía, y el texto dice literalmente, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Los versículos posteriores que solemos leer hoy, Marcos capítulo 16 del versículo 9 al 20, donde Jesús se aparece a los discípulos, fueron añadidos por copistas de la iglesia primitiva siglos después para darle un cierre más tradicional y suave. Descubrir este final perdido o intencional es un shock para el estudiante, pero le ayuda a entender el genio literario de Marcos. Al dejar la tumba abierta y las mujeres mudas, el autor arroja deliberadamente la responsabilidad al lector, obligándolo a romper el silencio y decidir por sí mismo si va a creer en la resurrección o continuar la historia proclamando el mensaje. Bienvenidos y bienvenidas a la sexta y última clase del curso de introducción al Evangelio de Marcos. El tema de hoy, la cruz de Jesús. Durante este recorrido hemos caminado por el Evangelio de Marcos desde el comienzo de la buena noticia. Hemos visto el anuncio del reino de Dios, el llamado a los discípulos, los milagros de Jesús, sus enseñanzas, sus confrontaciones, la confesión de Pedro y la llamada a tomar la cruz. Ahora llegamos a Jerusalén, llegamos a los últimos días de Jesús, llegamos a la pasión, llegamos a la cruz, llegamos también al sepulcro vacío. Y la pregunta final de esta clase es muy importante. ¿Cómo responderemos nosotros a Jesús? Esa pregunta no es solo para los primeros discípulos, es también para cada persona que ha escuchado el Evangelio. Después de caminar con Jesús en Marcos, después de verlo sanar, enseñar, liberar, servir y entregar su vida, Marcos nos deja frente a una decisión. ¿Qué haremos con esta buena noticia? La idea principal de esta clase está en esto. Marcos nos lleva hasta la cruz para reconocer allí a Jesús como Hijo de Dios y termina con una invitación abierta de responder al anuncio de la resurrección. Antes de entrar en los textos de Marcos capítulo 15 y 16, necesitamos mirar un poco lo que hay detrás del texto en los capítulos del 11 al capítulo 16. Presenta los últimos días de Jesús. Jesús entra en Jerusalén, confronta el templo, enseña sobre vigilancia y fidelidad, celebra la cena con sus discípulos, ora en Getsemaní, es arrestado, juzgado, negado, burlado, crucificado y sepultado. Luego, al tercer día, unas mujeres van al sepulcro y escuchan el anuncio de la resurrección. Esta parte del Evangelio no es un final rápido, es el punto hacia donde todo Marcos ha estado caminando. El libro de Aguirre y Rodríguez Carmona muestra que después de la confesión de Pedro, Marcos desarrolla con más fuerza la pregunta por el mesianismo de Jesús. Primero viene con una catequesis sobre pasión, muerte, resurrección en Marcos capítulo 8 al capítulo 10. Luego aparece una especie de prólogo de la pasión en Marcos capítulo 11 al capítulo 13. Y finalmente llegamos a la pasión y muerte y resurrección en Marcos capítulo 14 al capítulo 16. Esto nos ayuda a ver que la cruz no aparece por accidente. La cruz está en el centro de la revelación de quién es Jesús. Marcos no suaviza el sufrimiento de Jesús, no lo presenta como si fuera fácil, tampoco idealiza a los discípulos. En esta parte del Evangelio los discípulos fallan,
Judas entrega a Jesús, Pedro lo niega, los demás huyen. En Getsemaní no pueden mantenerse despiertos. Las autoridades condenan a Jesús, los soldados se burlan de él, la multitud participa en la escena de rechazo y Jesús termina solo en la cruz. Pero en medio de esa oscuridad, Marcos revela una verdad profunda. Jesús es el Hijo de Dios precisamente en el camino de la entrega. Esto es muy importante. Al principio del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, como ya lo mencioné anteriormente, nos dice que este es el comienzo de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde el inicio, el lector sabe algo que muchos personajes del relato todavía no entienden. Pero al llegar a la cruz, esta identidad se revela de manera sorprendente. No es Pedro quien hace la confesión final, no es uno de los discípulos, no es una autoridad religiosa, es un centurión romano, un representante del poder imperial que mira a Jesús crucificado y dice: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Este momento es central porque Marcos nos está diciendo que Jesús no es reconocido como Hijo de Dios desde un trono de poder humano, sino desde la cruz. No desde la victoria militar, sino desde la entrega. No desde la imposición, sino desde el amor fiel hasta el final. Ahora miremos Marcos capítulo 15. Jesús está en la cruz. Hay oscuridad sobre la tierra. Hay burla, hay rechazo, hay abandono. Y Jesús clama con esa voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase viene del Salmo 22. Es importante decirlo con claridad. Este no es un grito falso, no es una actuación, no es una frase decorativa, es un grito real de dolor. Jesús entra en lo más profundo del sufrimiento humano. Jesús conoce el dolor físico, Jesús conoce el rechazo, Jesús conoce la soledad, Jesús conoce la burla, Jesús conoce la sensación de abandono. Esto puede ser muy consolador para nosotros porque el Evangelio de Marcos no presenta a un Jesús lejano al dolor humano. Presenta a un Jesús que entra hasta el fondo de nuestra condición humana. Jesús no mira el sufrimiento desde lejos. Jesús lo atraviesa, pero al mismo tiempo, al usar las palabras del Salmo 22, Marcos nos invita a escuchar el eco de toda esa oración. El Salmo 22 comienza con un clamor de abandono, pero también se abre hacia la confianza de Dios. Esto no elimina el dolor, pero nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra. Luego Marcos nos dice que el Evangelio, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y este detalle es muy importante. El velo del templo representaba separación. Había un espacio sagrado al que no todos podían entrar. Pero cuando Jesús muere, ese velo se rasga, algo se abre, una separación se rompe. La presencia de Dios ya no puede ser encerrada ni controlada. El acceso a Dios ya no depende de barreras humanas. La muerte de Jesús revela que Dios se acerca a la humanidad de una manera nueva y profunda. Entonces aparece el centurión. El centurión ve cómo muere Jesús y declara: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Esta confesión es sorprendente porque viene de alguien que humanamente representa el poder, que crucifica. Un soldado romano, alguien asociado al imperio, mira al crucificado y reconoce algo que muchos no habían podido ver. Aquí Marcos nos enseña una verdad profunda. La cruz no es simplemente el fracaso de Jesús. La cruz es el lugar donde se revela el amor fiel de Dios. Esto no significa que la cruz sea algo bonito. La cruz fue violencia, fue injusticia y sufrimiento, pero Dios toma ese lugar de muerte y lo convierte en revelación de amor,
fidelidad y salvación. Aquí hay una cuestión importante para los estudiantes de la Biblia. En Marcos, la identidad de Jesús se entiende correctamente solo cuando miramos esa cruz. Si miramos solo los milagros, podemos pensar en Jesús como alguien poderoso. Si miramos solamente las enseñanzas, podemos verlo como maestro. Si miramos solo con sus confrontaciones, podemos verlo como el profeta. Pero cuando miramos a la cruz, descubrimos que Jesús es el Hijo de Dios que se entrega por amor. Marcos nos enseña a no separar el poder de Jesús de su entrega. Jesús no es un Mesías de dominio. Jesús es el Mesías crucificado, es el Hijo revelado, es el Hijo que revela a Dios sirviendo, amando y entregando la vida. Después llegamos a Marcos capítulo 16. Las mujeres van al sepulcro muy temprano. Ellas son María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Van a ungir el cuerpo de Jesús. Esto es un gesto de amor, de duelo, de fidelidad. Mientras van caminando, se preguntan, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Y esta es una pregunta muy humana. Ellas van hacia el sepulcro con amor, pero también con preocupación. Hay una piedra que no pueden mover por sí misma. Hay un obstáculo demasiado grande. Hay algo que supera sus fuerzas. Pero al llegar, ven que la piedra ya ha sido removida. Esto es hermoso. Antes de que ellas puedan resolver el problema, Dios ya ha abierto el camino. Entran al sepulcro y ven a un joven vestido de blanco. Él les dice, no se asusten, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Esta frase es una de las más importantes del Evangelio. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado. El resucitado sigue siendo el crucificado. La resurrección no borra la cruz como si no hubiera pasado. La resurrección confirma que el amor entregado de Jesús ha sido vindicado por Dios. El crucificado ha resucitado. No está aquí. La tumba no pudo retenerlo. La muerte no pudo encerrarlo. La violencia no tuvo la última palabra. El fracaso aparente no fue el final. Y luego el joven les da una misión. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Aquí hay un detalle pastoral profundo. Y a Pedro había negado a Jesús. Pedro había fallado. Pedro había dicho que no lo conocía. Pero el mensaje de la resurrección lo incluye. Digan a sus discípulos y a Pedro. Esto nos muestra que la resurrección no solo anuncia vida después de la muerte, también anuncia restauración para los que han fallado. Anuncia una nueva oportunidad. Anuncia que Jesús sigue llamando a quienes se equivocaron, a quienes huyeron, a quienes no entendieron, a quienes tienen miedo. Y el mensaje dice, Él va delante de ustedes a Galilea. Galilea es el lugar donde comenzó el camino. Allí Jesús llamó a los discípulos, allí predicó, sanó, liberó y enseñó. Volver a Galilea significa volver al comienzo del discipulado, volver al lugar donde todo empezó, volver a seguir a Jesús, pero ahora a la luz de la cruz y la resurrección. Esta es una frase que tiene una promesa para toda la comunidad de creyentes. Jesús va adelante, Jesús va delante de quienes tienen miedo, Jesús va delante de quienes han fallado, Jesús va delante de quienes no entienden todo, Jesús va delante de quienes necesitan comenzar otra vez, Jesús va delante de la iglesia cuando debe recuperar su misión, Jesús va delante de nosotros cuando no sabemos cómo será el camino. Ahora llegamos a una de las cuestiones abiertas más importantes del Evangelio de Marcos. Su final. El final más antiguo de Marcos
termina en el capítulo 16, versículo 8. Las mujeres salen del sepulcro con temor y asombro. Y el texto dice que no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Este final puede sorprendernos, puede sentirse incómodo. Uno esperaría un final más claro, más alegre, más cerrado. Pero Marcos termina con temor, asombro y silencio. Aguirre y Rodríguez Carmona señalan que una de las cuestiones abiertas importantes en Marcos es precisamente el final del texto y el valor particular de Marcos capítulo 16, versículo 8. Esto es importante para todos los estudiantes porque nos ayuda a entender que la Biblia también tiene preguntas literarias e históricas que han sido estudiadas con seriedad. Algunos manuscritos posteriores añadieron finales más largos a Marcos. Probablemente algunas comunidades sintieron que Marcos 16, versículo 8, terminaba de manera demasiado abrupta. Pero muchos estudiosos consideran que Marcos 16, versículo 8, es el final más antiguo del Evangelio. ¿Y qué significa esto para nosotros? Una manera sencilla de entenderlo es esta. Marcos no cierra la historia de manera cómoda. Marcos deja al lector dentro de la pregunta. Las mujeres reciben la noticia, pero tienen miedo. El mensaje ha sido anunciado, pero ahora alguien tiene que responder. Y aquí entramos nosotros. Marcos no termina simplemente diciendo y todo quedó resuelto. Marcos termina invitándonos a entrar en la historia. La pregunta ya no es solo ¿qué hicieron las mujeres? La pregunta es ¿qué haremos nosotros con esta buena noticia? Este final es profundamente pastoral porque nos muestra que la fe no siempre comienza con seguridad total. A veces la fe empieza con miedo, a veces empieza con silencio, a veces empieza con temblor, a veces empieza con preguntas, a veces la buena noticia llega a nuestra vida y no sabemos todavía cómo responder. Pero el mensaje sigue siendo claro. Jesús ha resucitado, no está encerrado en la tumba, va delante de ustedes. Esto nos habla mucho hoy. Hay personas que llegan a la fe con una alegría inmediata, pero otras llegan con preguntas, otras llegan con heridas, otras llegan con miedo, otras llegan después de haber fallado, otras llegan sin entenderlo todo. Y Marcos parece decirnos, aún así, la buena noticia es para ustedes. Jesús ha resucitado, Jesús va adelante, Jesús sigue llamando, Jesús sigue abriendo caminos, Jesús sigue reuniendo a sus discípulos, Jesús sigue comenzando de nuevo con los que pensaban que todo había terminado. Ahora llevemos esto a nuestra vida. La cruz nos confronta porque nos muestra el costo del amor fiel. Nos muestra que Jesús no se aleja del sufrimiento humano. Nos muestra que Dios no responde al mal con más mal, sino con amor, fidelidad y entrega. La resurrección nos consuela porque nos dice que el mal no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. El abandono no tiene la última palabra. El fracaso no tiene la última palabra. La negación de Pedro no tiene la última palabra. El miedo de las mujeres no tiene la última palabra. La última palabra pertenece a Dios. Y esa palabra es vida, pero Marcos también nos deja una responsabilidad. La resurrección no es solo una noticia para admirar, no es una noticia para responder. ¿Cómo responderemos? ¿Responderemos volviendo al camino de Jesús? ¿Responderemos anunciando la buena noticia? ¿Responderemos levantándonos después de fallar? ¿Responderemos sirviendo con humildad? ¿Responderemos viviendo con esperanza? ¿Responderemos acompañando a quienes sufren?
Responderemos reconociendo a Jesús no solo en la gloria, sino también en el crucificado, en el herido, en el vulnerable, en el que entrega la vida por amor. La pregunta final de Marcos no es solo ¿crees en Jesús que resucitó? También es ¿vas a seguir al resucitado? ¿Vas a volver a Galilea? ¿Vas a comenzar otra vez? ¿Vas a contar la buena noticia? ¿Vas a dejar que el miedo no tenga la última palabra? Esta clase cierra nuestro primer curso sobre el Evangelio de Marcos. Pero el Evangelio mismo nos deja abiertos el camino. Porque Marcos no quiere que nos quedemos solo con la información bíblica. Marcos quiere llevarnos al discipulado. Quiere que conozcamos a Jesús. Quiere que aprendamos a leer el Evangelio. Quiere que nos preguntemos quién es Jesús. Quiere que veamos su poder y su compasión. Quiere que aceptemos que somos discípulos en proceso. Quiere que aprendamos a tomar la cruz. Y finalmente quiere que respondamos al crucificado resucitado que va delante de nosotros. La idea principal de esta clase es esta. Marcos nos lleva hasta la cruz para reconocer a Jesús como Hijo de Dios y nos deja ante la noticia de la resurrección para que respondamos con fe, con valentía y misión. Para reflexionar al final de este curso podemos hacernos estas preguntas. ¿Cómo voy a responder hoy a Jesús que va delante de mí? ¿Qué piedra necesito confiar que Dios puede remover? ¿En qué área de mi vida necesito escuchar que la muerte no tiene la última palabra? ¿Dónde me está invitando Jesús a comenzar de nuevo? ¿A quién necesito anunciarle con esperanza que Jesús ha resucitado? Y podemos cerrar con una oración sencilla. Señor Jesús, Hijo de Dios, te reconocemos en la cruz y te seguimos como resucitado. Gracias porque entras en nuestro sufrimiento, cargas con nuestro dolor y abres camino donde parecía que todo estaba cerrado. Ayúdanos a responder a tu buena noticia con fe, con valentía y misión. Enséñanos a seguirte de nuevo, aún con miedo, aún con preguntas, confiando en que tú vas delante de nosotros. Amén. Con esta clase cerramos el curso primero del Evangelio de Marcos, conociendo a Jesús y aprendiendo a leer el Evangelio. Que este recorrido no se quede solo en información bíblica, que se convierta en camino de discipulado, esperanza y misión. Hemos llegado al final de este recorrido de 6 lecciones y el Evangelio de Marcos nos despide de la manera más fiel a su estilo, no con un cierre cómodo que responda a todas nuestras preguntas, sino con un desafío directo que apenas comienza a lo largo de este curso. Hemos descubierto que Marcos no escribió una biografía pasiva, sino un manual de discipulado radical, donde la geografía es teología, los milagros rompen fronteras y la cruz es el único camino hacia la verdadera gloria. Ahora que nos asomamos a esa tumba vacía y escuchamos el eco de un final abrupto que nos cede el testigo, la pregunta ya no es ¿qué hizo Jesús en el siglo I?, sino ¿qué vas a hacer tú con lo que has aprendido? Te invito a no quedarte en el silencio del miedo, sino a salir al camino, a asumir el riesgo de tomar tu cruz y continuar escribiendo con tu propia vida el Evangelio que Marcos dejó abierto para ti y para mí. Gracias por acompañarme en este estudio introductorio del Evangelio de Marcos. Bendiciones.